un excelente inicio de semana y quisiera consultarles si alguien del salón tiene alguna consulta sobre su nota, debido a que hasta el día de mañana tenemos para objetar la nota y de lo contrario pues va a ser subida al sistema para que ya esté en la plataforma y sea de forma oficial la entrega de las notas que se les proporcionó. Creo que tuve, vamos a ver, solo déjenme ver algo. Vamos a ver, ¿dónde estás? Quiero visualizar algo. Sí. Okay. Ya, listo. Y lo otro es que pues he tenido, bueno, por ahí el licenciado Gerardo le envía un chat de un alumno donde me indica que pues por X o Y razón, pues entonces ahí para que me haga el favor el licenciado Gerardo de resolver ese caso al respecto y ahí me comente. El día de hoy, según la agenda, vamos a visualizar cuáles son los entregables de aquí en adelante. Adicional a ello, vamos a visualizar uno de los videos que realizaron el año pasado. Ustedes puedan... sí, licenciado Contreras. Licenciado Werner, solo puedo muy brevemente explicarle la situación para que usted indique el proceder de lo que podemos hacer con los grupos. Claro, por favor. Lo que sucede es que en el salón 203 tenemos un grupo con 6 integrantes. El primero, el segundo tiene 7, el tercero solo tiene 4 y el cuarto tiene 7. Entonces, como tenemos 6, 7, 4, 7, se me ocurrió quitarle un integrante al grupo 2 y al 4 para que tuviéramos 6, 6, 6, 6. Pero les pregunté a ellos si algún voluntario podía ofrecerse, ¿verdad? Y nadie me respondió. Y luego les mandé un correo electrónico preguntando si me podían dar algún voluntario y nadie me respondió. Entonces, por la premura con la que ya tenemos que irnos apurando un poco, le pedí a un estudiante en particular que por favor me hiciera el favor, y yo creo que él es el que no quiere moverse, si no estoy mal. Entonces, pero es del otro horario. Según tengo entendido, no, pero si fuera el caso de que, por ejemplo, usted me mandó el mensaje que están trabajando muy bien y que están aportando muy bien, entonces no sé qué hacemos porque un grupo sí tiene solamente 4 integrantes, entonces la carga laboral para ese grupo en particular va a ser bastante alta. No, está bien. Tu decisión está bien, la apoyo. No hay problema. Sí, Dionisio. Sí, buenas tardes a todos. Yo tengo un inconveniente que no encuentro quién es el grupo 3 porque al final 2 veces me cambiaron, entonces estaba en el 8, me pasaron al 2 y luego al 3 y el 3 pregunté la semana pasada, el viernes, y no sé quiénes son. Y me da pena pues porque no quiero que me perjudicaba. Manuel, respecto a tu caso, el mismo viernes que te pasamos a un grupo, al final de la clase te pasamos al otro, o sea, fue el mismo día. Y si te fijas en el Classroom, el 17 de febrero yo publiqué que por favor se te corriera al grupo número 3 y Anthony Alexander Morales Tocay a los 10 o 15 minutos te puso el link de WhatsApp para que le hablaras a él directamente. Entonces, si por favor te metes a Classroom, en los comentarios del último post del viernes, ahí Anthony te dejó el link de WhatsApp para que te comuniques con ellos. Ahorita voy a ver. Vamos a ver. No. Gracias. Bueno, Manuel, no hay problema. Con algo importante, una persona está queriendo ingresar a la clase, no está utilizando el correo con el que siempre ingresa. Entonces, si ustedes tienen algún chat del salón, pues comuníquenle que debe ingresar con el que siempre he ingresado. De lo contrario, no voy a dejarlo ingresar.
¿Por qué? Por los problemas que hemos tenido con anterioridad con personas que han querido ingresar y pues han existido infinidad de casos. Entonces, sí, cuidémonos de esa parte. Entonces, si ustedes tienen un chat del salón, indiquen que deben de ingresar con el correo que siempre han ingresado. Esto puede suceder cuando en el teléfono tenemos varios enlaces. Tenemos varios enlaces de la cuenta. Tenemos la cuenta con el de personal, tenemos con la que se nos ha permitido pues utilizar en la universidad o en el de trabajo, y entonces pueda tener esa, cuando nos linkeamos, puede ser con un correo que no sea el que sea permitido con anterioridad. Entonces, vuelvo a repetir, les voy a comentar ahí en el classroom que tienen hasta el día de mañana para poder tener o objetar su nota. Si no, de lo contrario, pues va a ser subida de forma oficial. Ok, entonces, ¿alguna otra duda antes de continuar? ¿No? Bueno, ok. Entonces vamos a iniciar la clase. Dentro de la agenda está esta primera información que les voy a dar, y que el día miércoles se les va a postear ya con fechas. Ok. Entonces vamos a presentar. Solo me esperan un momento. Listo. Entonces, la planificación de las actividades es la siguiente. Entrega de solicitud de tema a trabajar. Este tiene que ser lo más pronto posible y esto va a ser la entrega el día lunes. Se les va a dar un formato de nota donde ustedes van a entregar 3 temas. Esos 3 temas, o sea, ustedes van a priorizar. Voy a ver si encuentro la nota para poderles dar un ejemplo. Si me esperan un momento para darles un ejemplo y que ustedes estén con más seguridad al respecto. Entonces,
No lo encuentro. Bueno, para que no seguir perdiendo tiempo, ¿sí? Se las voy a comentar así a grandes rasgos. Ok, esa nota, ustedes cuando ya se van a tomar la decisión por la tesis, es un formato de nota que ustedes deben de entregar a la dirección. En esa nota tienen que ustedes identificar 3 temas, pero es solamente como requisito porque ustedes en el primer tema, ustedes colocan que el tema que desean investigar es tal, pero que existen otras 2 posibilidades que ustedes han investigado y que también, o sea, son objeto de estudio para ustedes o que pueden ser objeto de estudio para ustedes. Entonces, usted, como les digo, es solamente como algo simbólico que se entrega porque ahí mismo va a indicar qué tema es el que ustedes desean investigar, que ustedes desearían que se autorice ese tema. Pero también, ¿sí?, hay que desarrollarlo, ¿sí?, de forma sintética o por qué ustedes desean estudiar ese tema y los demás también. Entonces son 3 temas los que ustedes deben de entregar. Por eso es que la fecha posible de esta entrega de solicitud de temas, donde se les indica al siguiente día que se aprobó ese tema y a partir de ahí ustedes continúan trabajando. Y lo importante de esta entrega es que se vayan cumpliendo el cronograma de actividades y lo planificado para el curso. Se tiene la matriz de consistencia. Esa matriz de consistencia, pues se les va a proporcionar también el que ustedes ya lo tienen, esa matriz de consistencia del tema, el estado del arte y planificación. El estado del arte, ojo, acá el estado del arte debe de llevar al menos 20 referencias, mínimo 20 referencias. Si por X o Y razón, si no encontrarán 20, ¿sí?, ustedes indican que se buscó y que no se encontró. Pero si mi persona, el licenciado Gerardo, encontramos bibliografía respecto a su trabajo, entonces ahí se le va a colocar la anotación que sí existe información al respecto. También, si ustedes se dan cuenta en la condición, fechas únicas de entrega. ¿Por qué? Porque no se va a aceptar ninguna otra fecha de entrega al respecto. Tienen que elaborar, ¿sí?, un muestreo. Si no van a elaborar un muestreo porque su trabajo va a ser descriptivo, entonces hacerlo saber y el por qué no conlleva un muestreo. Y la entrega del plan de investigación. Para la entrega del plan de investigación, pues ustedes entregan el plan y también tienen que elaborar una presentación. Se les va a dar el formato de entrega del plan de investigación. El curso, este espacio del curso es el que estábamos planificando para ver si ustedes, ya sea un curso, o sea, unas horas de R o de Python o de Power BI. Hay que tomar la decisión entre esos 3. ¿Ya? Entonces puede ser en R, en Python o en Power BI. Sería bonito, o sea, me estoy imaginando que fuera que ustedes tuvieran la opción de Power BI para que ustedes puedan entregar los resultados y mostrar al momento cuando sea el público, porque va a ser transmitido a través de la página de Facebook Live de la universidad, de la facultad. Entonces que vieran, o sea, los avances que se han tenido en la Escuela de Economía y que ustedes ya pueden realizar un tablero al respecto.
esa decisión la tenemos que tomar a más tardar la otra semana para poderle colocar fecha. Perdón, el día miércoles. Vamos a hacer una encuesta, entonces en base a esa encuesta, pues, entonces designamos el curso. También vamos a tener un espacio para formar las ternas de estudiantes que evaluarán cada trabajo juntamente con el catedrático auxiliar. El sorteo de evaluaciones de tanto del privado y de las evaluaciones públicas por grupo. Esta actividad entonces se va a seleccionar el orden en que ustedes van a exponer y también los estudiantes que van a tener a bien formar la terna. Cuando ustedes, por ejemplo, si algún integrante, digamos Héctor Paz, forma parte de una terna, él no va a estar cuando pase su grupo. ¿Por qué? Porque él tiene que exponer con su grupo. Y así, digamos que Gabriela Esmeralda forma parte de la terna, cuando expone su grupo, ella se tiene que integrar al grupo para poder exponer. Ya se tienen las directrices también para que ustedes puedan exponer cada uno de los temas. Y acá, aquí es la entrega del plan de investigación y aquí es la presentación. Ese día ustedes van a presentar, como ya están formadas las ternas, se les va a dar un cuestionario y ese cuestionario, pues ustedes identifican ahí la evaluación de ese plan de investigación, que van a ser como ensayos que vamos a ir teniendo. Y en el plan de investigación es necesario que cada uno de los grupos elabore al menos una pregunta. Eso sí es obligatorio. El ensayo para la presentación de evaluación de privados también va a tener una fecha. Esa evaluación de privados, o sea, existe un ensayo que posibles preguntas les pueden hacer o cómo tienen que ir vestidos. Por favor, los caballeros formales con camisa, corbata y saco. No se va a permitir playera. Bueno, se puede, pero el que ustedes lleven playera perjudica a todo el grupo porque tiene penalizaciones por cada una de las cosas que se van incurriendo en la presentación. La elaboración del informe final, ¿sí? La entrega del informe final, el examen privado, que ese va a ser, cada uno de los grupos se les va a dar la oportunidad de tener cierto tiempo, ingresan, se les evalúa, salen, entra el otro grupo, ¿sí? Se presentan su trabajo, se les evalúa, salen y entra el otro grupo. Y acá en el privado se les indica que han ganado su privado también al final, con una nota de tanto. El video de TVUSAT tiene un límite también y la entrevista en Radio Universidad, pues estamos ya conversando con el licenciado de Radio Universidad para que él nos pueda dar la fecha y la anuencia de cuándo nos puede recibir. Esto va a ser de forma presencial, se platicará con él si es posible que todos los integrantes asistan o solamente ciertos integrantes del grupo. Porque en ocasiones no todos pueden, porque algunos todavía están trabajando y la entrevista inicia a las 6 en punto. Entonces tenemos que estar ahí 5:30 en punto, ¿sí? Para organizarnos, que él nos comente qué es lo que va a suceder. Y tienen que estar todos los grupos. O sea, digamos, acá quedaron, ¿cuántos grupos quedaron acá, licenciado Gerardo? 4. 4, ok. Entonces, como quedaron 4, entonces todos tienen que estar a la misma hora porque la instrucción es para todos. Y ahí ya solo esperamos conforme van saliendo los grupos en base a la entrevista. Él nos dirá el tiempo que nos va a dar a cada uno de los grupos. Y entonces, también va a haber una fecha para la revisión de zonas. Ese día va a ser el único día que ustedes van a poder objetar las últimas tareas, porque todo se les va a ir publicando. Ya su parcial ya fue publicado, si el día de mañana no hay ninguna objeción, se publican en la plataforma, se quita ese archivo de ahí y se publican y ya se les publica el listado oficial que ustedes van a tener
en la plataforma virtual. Y después de haber revisado la zona, si existe, mire, Lick, yo sí tenía esta, mire, aquí está publicado. Ok, sí, o sea, tiene razón, sí. Entonces, pero si no hay ninguna objeción, entonces se entrega la zona definitiva y ya no se puede mover. ¿Y esto por qué se realiza? Porque he tenido dificultades. Hubo un alumno que después de la evaluación final, ya estando en la recuperación, él me dice que no está de acuerdo con su zona. Y acá, o sea, por eso les digo, o sea, su parcial ya está publicado en el Classroom. Entonces, si ustedes tienen alguna objeción con esa nota, entonces la tienen que hacer, escriban al licenciado y entonces hacemos una revisión al respecto. De mi parte, soy objetivo. No me gusta realmente quitar puntos porque fui estudiante. ¿Ya? Y si tiene los puntos que corresponden, o sea, a sus observaciones y necesita eso, ¿no? Se le coloca. Pero si ahí nos dimos cuenta que no le correspondían esos puntos, entonces se deben de quitar. Por eso es una revisión objetiva. No es que uno quiera, o sea, ser malo, sino que debe ser uno objetivo al respecto. Ok. ¿Alguna duda del calendario? No hay dudas. Bueno, si por cualquier razón el día de entrega de tareas se suspenden las clases por actividades docentes o cualquier otra índole, no se preocupe, porque la entrega es de forma virtual. O sea, no nos preocupemos como antes, ¿verdad? Digamos que los viernes, por ser día de que la leída del boletín, no habían clases, cerraban el edificio. Si habían exámenes, comprobaciones, pues aquí no hay problema, ¿sí? Ustedes deben de hacer la entrega. Todas aquellas tareas que el grupo entregue fuera de la fecha establecida, su ponderación tendrá una penalización del 100%. Es decir, que su puntuación va a ser 0. En cada trabajo entregado por grupo es obligatorio realizar un cuadro resumen de porcentaje de participación de cada integrante. Esto es fundamental. ¿Por qué? Y hay que hacerlo de forma objetiva. Si alguien trabajó, excelente, bueno, sí trabajó. Vamos a colocarle el 90%. Si alguien no trabajó o trabajó a medias, entonces hay que colocarle el porcentaje que le corresponde. Si ustedes se reunieron 4 sesiones y a cada sesión le damos un valor de 25%, entonces si él solo asistió a uno, pues le corresponde el 25%. Y esta calendarización está sujeta a cambios según uno decida, mi persona o el auxiliar de clase. ¿Por qué? Porque puede existir algún cambio por X o Y razón, digamos en el curso. Digamos que el que nos va a apoyar con el darle el curso dice, no puedo, debido a que por X o Y razón, ¿sí? Entonces se moviliza, por ejemplo, lo del curso, o que me diga el de Radio Universidad, fíjate que hoy existe esta actividad, y sucedió el año pasado que él estaba en una actividad y no se pudo realizar la entrevista ese día y se tuvo que trasladar. Y esta es una de las matrices que ustedes deben de entregar. Y esta matriz ustedes tienen que identificar el planteamiento del problema, y dentro del planteamiento del problema, el general, perdón, aquí me falta a él, y los problemas específicos. El objetivo general, los específicos, marco teórico. Aquellas 20 referencias que tenemos y que sí van a aportar a nuestra investigación. La hipótesis, por eso, esto se lo estoy anticipando, pero esto sí lo tenemos que hacer en nuestro trabajo. Dice hipótesis general y si existieran específicas también. Las variables que se van a investigar, y hay que identificar la dependiente y la independiente. Kevin Rodríguez, si es de este salón, estimado Gerardo.
Ahorita le verifico. Gracias. Ok, mientras verifica ahí el compañero, ¿alguna duda con la calendarización? El día miércoles ya lo tienen con fecha y publicado en clase. ¿Dudas, objeciones, sugerencias al respecto? Sí, Gerardo. No, Lick, no está ninguno de los dos listados oficiales. Ah, ok, gracias. Listo. Entonces, si no hay ninguna duda, ok, continuamos. Sí, Gerardo, ¿cómo dejó la mano levantada? Sí, perdón. Bueno, no hay pena. Kevin Rodríguez, alguien debe estar entrando con una cuenta que tal vez no es de esa persona o la computadora que dejaron. Debe ser su hermano, su hermana, primos, tíos, esposo, esposa. Entonces, si tienen un chat, por favor, díganle que ingrese con la cuenta aquí o con la propia, pues con la que corresponde a la universidad. Si no, no voy a dejarle entrar. Ya sé qué vamos a hacer. Kevin Rodríguez, ¿me escuchas? Sí, buena tarde, licenciado, mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre completo? Kevin Daniel Rodríguez Arana. Ya, ok. Entonces esperamos un momento. ¿Te evaluaste en el parcial? Fíjese que no, licenciado, estuve tratando de comunicarme porque a mí las asignaciones por temas de registro de estadística y de la facultad me aparecieron hasta, o me permitió asignarme cursos hasta el 10 de febrero. Y el 11 de febrero empezaban exámenes. Y el examen de esta clase, si no mal recuerdo, fue el lunes 13 y todavía dentro de la plataforma no me aparecía porque no, como me acababa de asignar y las veces que había estado tratando de asignarme, incluso ahorita recién me aparecía que me rechazaban la solicitud de ingreso. Entonces no había podido comunicarme y no tenía y número ni nada. Y con la licenciada Lotti, que era la que nos daba soporte, me decía que igual me tenía que comunicar, pero hasta ahorita pude conectarme, entonces no me examiné el primer parcial y hasta ahorita sería mi primer clase. Ok, estimado. Pues ya llevamos varias actividades, el primer parcial y ya hay grupos también. Entonces, ok, el licenciado Gerardo va a colocar un correo ahorita para que le puedas enviar toda la información y exponerle tu caso, por favor. Porque tenemos que ver esa parte, en qué grupo hay que asignarte y preguntarte si realmente vas a continuar, o sea, el proceso, aún teniendo ya solamente el segundo parcial y las actividades que corresponden al semestre que hace falta. Ok, perfecto. Yo tomo nota entonces del correo. Muy amable. Claro que sí, no hay problema. Licenciado. Sí, ¿qué manda Gerardo? Solo una pregunta. ¿Puede continuar con el curso incluso después de pasado el primer parcial? O sea, las notas sí se pueden subir al sistema después de eso. Sí, es que eso voy a verificar ahorita. Vamos a ver. Si me aparece en la plataforma, entonces creo que sí.
Que te escriban, mandarle el correo, que te escriba y luego lo visualizo. Por favor. Ok. Entonces, lo que íbamos a visualizar ahora, lo siguiente. Ok. Entonces, también se les había indicado que el día de hoy se les iba a dar como una inducción de cómo tienen que entregar el plan, pero antes de ello, vamos a visualizar uno de los videos que reelaboraron el año pasado y que ustedes tienen que mejorar esa parte. Entonces, solo lo voy a reproducir y me comentan si lo pueden escuchar. ¿Se escucha? Bueno, entonces, esto fue el cortometraje que entregó un grupo, ¿sí? A TV USAC, y fue el que salió publicado. Entonces, vamos a presentarles el trabajo de investigación sobre el conocimiento de los derechos y obligaciones laborales. La presente investigación está focalizada en que en un determinado momento la mayoría de la población se va a enfrentar al mercado laboral y actualmente los jóvenes tienen un escaso conocimiento sobre sus derechos y obligaciones laborales. Con esta investigación se pretende resaltar sobre la importancia de conocer los derechos y obligaciones del trabajador, así como también el beneficio que les trae a ellos el conocerlos. También las leyes y convenios que respaldan estos derechos, con el fin de coadyuvar en el aporte de técnicas e ideas para la mejora de la relación que tiene el patrón con el empleado. Su objetivo general: determinar cuáles son los efectos del desconocimiento de los derechos y obligaciones laborales de los jóvenes que no poseen las condiciones de empleo adecuadas para suplir sus necesidades, y exponer que leyes y convenios respaldan los derechos del trabajador para que los jóvenes obtengan un mejor conocimiento. Nuestros objetivos específicos: determinar el conocimiento que poseen respecto a sus derechos laborales, establecer si existe un interés respecto a sus derechos y obligaciones, demostrar cómo afecta el empleo el desconocimiento de sus obligaciones laborales, delimitar qué leyes y convenios amparan sus derechos, identificar si el Ministerio de Trabajo cuenta con programas de capacitación para que las personas aprendan de sus derechos y obligaciones laborales.
De acuerdo a los objetivos expuestos anteriormente, la respuesta alternativa al problema de la investigación, es decir, la hipótesis, es la siguiente: que la necesidad de conseguir ingresos económicos a través de un trabajo permite que los jóvenes se lancen al mercado laboral sin tener previo conocimiento de sus derechos y obligaciones, teniendo como consecuencia la explotación laboral, el subempleo y remuneraciones bajas. Esta hipótesis será sometida a prueba a través de métodos estadísticos. Si deseas conocer los resultados, los estaremos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Acá te dejamos el código de QR en nuestra página oficial. Por favor, no faltes, te esperamos. Gracias por la atención. Ok. Entonces, sus comentarios al respecto del video. Kevin Rodríguez, con una consulta, pregunta al licenciado: ¿en qué salón estás asignado? Si en el, vamos a ver, ¿en el 203 o en el 207A? En el 203, ahorita estaba justo por responderle, solo estaba adjuntando los documentos al correo. Ah, ok, listo. Gracias. Bueno, entonces, comentarios, jóvenes, sobre el video. Sí, Erika. Gracias, licenciado. Lo que pude observar en el video es que lo que usted desea es que podamos expresar problemática, objetivos y las hipótesis, ¿verdad? Y eso se va a mostrar antes de la entrevista para que podamos invitar al público a ella. Bueno, en realidad son los resultados los que debían haber entregado, pero, por ejemplo, este grupo lo entregó así, entonces no tuvo la puntuación de lo que corresponde al video, porque son los resultados que ustedes deben de entregar. Voy a ver si encuentro uno donde tenga ya los resultados. Ok, gracias. Bueno, luego lo busco, pero en sí son los resultados y cómo ustedes dieron respuesta a esos objetivos y a esa hipótesis. Ustedes pueden en el video, porque tiene que ser un cortometraje, tiene que ser menor a 3 minutos y no llegarse al límite, sino que tiene que ser menor a 3 minutos. Entonces, en esos 3 minutos ustedes tienen que exponer esa parte. Sí, Gabriela. Licenciado, muy buenas noches. Respecto con el video tiene, podemos utilizar diferentes tipos de plataformas, por ejemplo. Sí, pueden utilizar diferentes tipos de plataforma. No hay ningún problema. Yo estoy buscando el video de la sesión, mejor dicho, de Zoom. Ah, ya recordé ahora dónde está, en Zoom. Bueno, la estaba buscando acá, pero sí, están en Zoom, la que se tuvo con ese licenciado, y se les va a mostrar cuando vayamos avanzando. ¿Por qué? Porque ahorita, o sea, lo que importa es solamente que ustedes se vayan formando una idea y qué es lo mejor que ustedes pueden presentar de su trabajo, ¿sí? Entonces, pero sí puede ser cualquier plataforma que sea para poder grabar video. Dentro de los errores que vemos ahí, que en ocasiones por los nervios o algo por el estilo, pues voltean a ver hacia otro lado. ¿Por qué? Porque se les olvidó algo y entonces están viendo hacia otro lugar. Entonces, lo que se requiere es que el video que ustedes vayan a utilizar pues sea lo más resumido en los resultados que ustedes van a obtener. ¿Estamos, Gabriela? Entendido, Alex. Muchas gracias. Bueno, ¿algún otro comentario? No. Bueno, es que eso quería ver si tengo otro por acá.
pero ya me recordé que deben de estar en Zoom. Y si lo tengo acá. Bueno, mientras lo busca la computadora, voy a mostrarle la parte del plan de investigación, cómo es que lo deben de entregar. Listo. Para que se vea en grande. Ok. Y por favor, tomar nota, porque esto sí ya lo tienen que iniciar a aplicar, pero no solamente en el nombre. ¿Por qué? Porque en la propuesta que ustedes van a entregar de los 3 temas, ahí ustedes tienen que especificar, ¿sí?, tiempo y espacio. Ahorita les muestro la pantalla para que ustedes tengan aquí en el cuadro. Entonces, por supuesto, el nombre de la universidad, plan de investigación y este posible tema. Dice, propuesta metodológica para estructurar la canasta básica de bienes no alimentarios y servicios en la región metropolitana de Guatemala para el quinquenio 2010-2015. Si se dan cuenta, región metropolitana, el espacio y el tiempo. Eso es muy importante. Ya, desde ya. Este título no es necesario, pero si ustedes desean agregarlo, no hay problema. ¿Qué es lo que debemos de entregar? El planteamiento del problema, la definición, la especificación y la delimitación, su justificación, el marco teórico, y aquí hay algo muy importante y que hay que resaltar. Aquí no todas están tildadas, hay que tener cuidado porque en la actualidad todas las mayúsculas también se tildan, entonces hay que tener cuidado con eso. En el marco teórico tiene conceptos básicos, todo lo que él relacionó o esta persona relacionó con, o este grupo mejor dicho, relacionó con la teoría. Entonces, aquí tiene conceptos básicos, objetivos del índice de precios al consumidor, todo lo que le iba a hacer funcionar a él para poder determinar esa canasta. La hipótesis, el objetivo general y los específicos, el bosquejo preliminar. Esto es algo de vital importancia. Y aquí lo vamos a ver. Muchas personas o muchos grupos confunden este bosquejo preliminar con este índice y no es así. El bosquejo preliminar de temas es lo que va a llevar ya íntegro el trabajo que vamos a elaborar por cada uno de los capítulos. El método y técnica que se utilizaron, que se van a utilizar, los métodos y técnicas. Recursos, ¿sí?, la estimación de recursos, tanto humanos, físicos, tecnológicos, financieros, y lo más importante, que es una de las cosas que tenemos que entregar al inicio, que es el cronograma de actividades. En base al cronograma de actividades que se les va a presentar el día miércoles para entregar trabajos, de esa misma forma ustedes van a poder realizar su cronograma de actividades y la bibliografía. Ok, entonces la introducción, por supuesto, pero lo que me interesa es, bueno, aquí hay algo muy importante, el planteamiento del problema, identificar el planteamiento del problema, referenciar o colocar llamadas al pie de la página, si corresponde, o referenciar, si es posible. Ok, pero aquí lo más importante es el bosquejo. Porque muchas personas, o sea, en los años que he dado clases, muchos grupos lo que hacen es
el bosquejo preliminar, confundirlo con el índice, pero no es así. ¿Cuál es el bosquejo preliminar de temas? Entonces ustedes tienen que proponer un bosquejo de lo que puede llevar cada uno de los capítulos de su trabajo. Por ejemplo, el índice. Y aquí en índice, ahora en Word, antes no se podía, había que hacerlo a mano. Ya en mis tiempos, cuando entregué mi tesis, pues había que hacerlo a mano. Pero ahora ya Word permite el poder realizar índices, o sea, el general, también índices de cuadros, índices de tablas, índices de gráficos, índices de imágenes, etc. Ahora ya es posible, ya es más fácil. La introducción, y acá, por ejemplo, este grupo indica que en el capítulo 1 va a llevar antecedentes, y si se dan cuenta, ahora va a llevar, este título, el 1.1, o sea, todo lo que corresponde a antecedentes. En el capítulo 2, él sugiere, o ellos sugieren, el método científico para el cálculo del IPC, el formato de cálculo, la fórmula de las Peyres. En el capítulo 3, la selección de los productos, y así. Y capítulo 4, la aplicación o los resultados que ellos van a obtener. Las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexo. Recomendaciones. Las recomendaciones, si ustedes desean incluirlas, lo pueden agregar, y si no, no es obligatorio este ítem. Los anexos sí, esos sí son obligatorios. Y así, este sería como un bosquejo preliminar. Este puede cambiar. Igual cuando ustedes entregan su tesis, o sea, su plan de investigación en la escuela, este bosquejo también puede cambiar. Pero cuando ya les han aprobado el plan de investigación, esto no se puede cambiar por ningún motivo. O sea, el plan. El bosquejo es el único dentro del plan que sí se puede cambiar, porque se sabe que ustedes van acomodando la información conforme lo van encontrando al respecto. ¿Sí? Entonces, eso es algo vital. ¿Dudas al respecto? Se les va a indicar un formato y cuál va a ser la estructura. Solo les estoy dando un ejemplo de un grupo que realizó un trabajo en años anteriores. ¿Tienen alguna duda al respecto? Ninguna. ¿Qué les pasa? Por el momento no. Algunos en mi caso todo el trabajo pues similar, inclusive el de la práctica del área común. Ok. Está la estructura, ¿verdad? Ok, listo. Entonces se les va a dar un ejemplo de la estructura del plan de investigación, cómo debe, cuál va a ser su estructura. Ok, entonces, si no hay dudas, vamos a pasar a nuestra clase. Ok. Entonces tenemos que en sí el problema es la idea concebida, ¿sí? O profundizada. Ahora ustedes ya están en grupo, ya van profundizando en esa idea y poderla ir mejorando. Algunos van a cambiar, pero al entregar la nota, donde ustedes priorizan dentro de esos 3 temas, cuál es el que ustedes desean investigar, ya no se va a poder cambiar. Bueno, sí lo pueden hacer, pero si lo hacen, les va a perjudicar en su nota, porque ya van a haber fechas de entrega y ustedes van a ir contra el tiempo. Lo importante, ¿sí? Lo importante antes de entregar el plan es que podamos identificar de forma correcta el problema. Si no, de lo contrario, pues se nos va a dificultar el
saber si realmente vamos a resolver un problema o no, o se nos hizo grande el tema, se nos hizo muy grande el tema y no lo vamos a poder delimitar. Por eso se le sugiere que entre más delimitado esté, es mejor. Aunque trabajemos una área pequeña o cierta base de datos pequeña, ¿es por qué? Por la cuestión de tiempo y no tenemos el tiempo necesario para poderla realizar. Y hay que afinar, como muy bien lo dice acá, hay que afinar y estructurar formalmente la recomendación. ¿Ya? ¿Y cuál es esta recomendación al problema de investigación? No llevar al investigador a responder con una simple respuesta afirmativa que sí o no, sino que nosotros tenemos que responder a ese problema de investigación si va a ser sí y por qué. ¿Por qué es que existe ese problema? Y ese el por qué nos lleva a que en realidad nosotros nos demos cuenta del por qué es que se está dando ese problema. Ojo, algo muy importante. ¿Sí? Esperen un momento. Listo. Dice, al redactar el problema, no olvidar agregar las variables de investigación. Y aquí era lo que les había indicado con el tema anterior, determinarla en tiempo y espacio. De lo contrario, se nos va a dificultar si lo dejamos de forma general. Cuando nosotros vamos a exponer en el video para TV USAC o estemos ya a nivel de la entrevista con Radio Universidad, lo que tenemos que hacer, pues sí lo hablamos de forma general, pero al final que fue dirigido a tal sector de población o a tal entidad o a tal lugar poblado. Y se indica el por qué el espacio, porque el tiempo no da y que solamente se tienen 6 meses para poder elaborar un estudio, ¿sí?, científico y que nos está pidiendo mucho, pero que en realidad estamos haciendo lo posible por darle solución a ese problema. ¿Cuáles son las consideraciones al redactar el problema? Estas consideraciones, perdón, aquí algo pasa. Esperen un momento, vamos aquí, creo que me hace falta algo. Voy a ver qué pasó. Sí, aquí está, pero ¿por qué cambió de color? No sé. Ok. Listo, y estas son las consideraciones. Por ejemplo, ¿en qué condiciones se encuentra el problema que nosotros hemos logrado identificar? Y esas condiciones pues nos van a dar como un diagnóstico. Por ejemplo, cuando se realiza un estudio socioeconómico, al menos se tienen que ver 14 variables. Imagínense, para poder dar un diagnóstico socioeconómico de un lugar. Y eso incluye pobreza, la población en sí, cómo está clasificada, cuál es su estructura, su pirámide poblacional, cómo está estructurada, por ejemplo, los grupos de edades, la educación, salud, vivienda. Tenemos también ahí religión, comercio, vías de acceso, la parte de los servicios, agua, drenajes, etcétera. Son 14 variables mínimas para poder identificar, ¿sí?, y dar el diagnóstico de un estudio socioeconómico. Imagínense, 14 variables. Ahí va bosques, va tierra, también el tipo de suelos que existe,
todo, o sea, la forma de organización local, del gobierno local, cómo está organizado, etc. Entonces, imagínense 14 variables y de las cuales, pues, hay que ver esas condiciones y en base a esas condiciones vamos a poder identificar que sí se puede elaborar o resolver ese problema. Lo otro, ¿cuál es la probabilidad que tenemos para poder dar solución a ese problema? Recordemos que nosotros como investigadores no podemos solo asumir hipotéticamente que sí puede hacerse ese problema, sino que tenemos que tener la plena confianza y estar seguros que sí se va a elaborar ese estudio, aunque nosotros lo realicemos de forma, o sea, en pequeño. Ya luego, pues eso se puede ir promocionando para que se haga, pues, a toda una población en sí. Y estoy, digamos que ya no sea a una aldea, o que ya no sea solamente a un grupo de hogares de un asentamiento, sino que ya puede hacerse, digamos, a nivel de toda la metrópoli y ver todos los asentamientos. Entonces, eso lo podemos llegar a identificar. Entonces, la probabilidad es muy importante. Las variables que vamos a identificar. ¿Cuántas variables van a ser de forma dependiente y cuántas variables van a ser de forma independiente? Si tenemos dos variables, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? ¿Cómo identifico eso? Me voy a dar cuenta cuando ya tenga el problema. Este es el problema y estas son mis variables. Entonces, esta depende de esta otra. Entonces, por lo tanto, esta variable va a ser independiente y esta va a ser la dependiente. Eso hay que tenerlo muy claro. ¿El qué tengo que hacer para poder solucionar ese problema? ¿Qué debemos de hacer? Y ahí es donde yo les sugiero que su estado del arte, que al menos debe tener 20 referencias, ustedes deben de identificar esas 20 y de esas 20 ver cómo es que se ha solucionado ese problema, ya sea acá en Guatemala o en otros países, porque puedan tener mejores técnicas o mejores métodos para poder dar solución a ese problema y que me van a venir a ayudar a resolver esto. Pero eso no significa que yo voy a copiar el trabajo del otro compañero que lo hizo en otro país, ¿ya? Sino que lo que tenemos que hacer ahora, esto les sirve a él, bueno, ¿cómo lo aplicamos a Guatemala? Por ejemplo, yo les puedo decir que para Guatemala, para sacar los indicadores macro, hay metodologías internacionales. Pero la metodología internacional sugiere de que se adecue al país, porque no va a ser la misma producción de bienes y servicios que se hace en otros países. Por muy cerca que estemos, Salvador y Guatemala tiene diferente método de producción. ¿Por qué? Porque Guatemala tiene diferentes climas. Solo ahí nos podemos dar cuenta. Guatemala tiene altiplano, tiene parte que es fría y parte que es boca costa, que es calurosa. Entonces se van a producir distintas formas, o sea, de distintas formas y diferentes productos. ¿De qué manera se va a hacer? ¿Qué tiene que hacer dicha población o qué tiene que hacer dicho representante de la población para poder solucionar ese problema? Entonces tenemos que indicar de qué manera se va a hacer. Por ejemplo, estos ejemplos que les estoy dando podrían ser una guía cuando a ustedes los entrevisten en TV Universidad o también en TV USAC, en Radio Universidad, perdón, o en TV USAC para cuando ustedes estén explicando. De esta forma ustedes dicen en qué condiciones encontraron ese problema y por qué les interesó ese problema. ¿Cuál es la probabilidad de poder realizarse? Y cómo
cuáles fueron las variables que ustedes encontraron y por qué estas son independientes y por qué esta es dependiente. O al revés, por qué estas son dependientes y por qué esta es independiente. ¿Sí? El qué se va a hacer, de qué manera lo vamos a hacer y de qué forma. ¿Alguna duda hasta el momento? Jóvenes, ahí. De mi parte no, licenciado. Continuemos. Ok. Y iniciamos a una área importante que en muchos casos nos cuesta determinar. ¿Y cuáles son? Los objetivos. Tenemos que identificar las áreas cognitivas. ¿Y cuáles son esas? El conocimiento que tenemos de ese tema o temas. ¿Ya? De ese tema en específico o de esas variables. ¿Ya? Lo otro es la comprensión que logramos adquirir para poder dar respuesta a ese problema. La aplicación, ¿sí? La síntesis y la evaluación. ¿Qué alcance va a tener cada una de estas áreas? Veamos la primera. Dice conocimiento. Memorización de datos específicos, principios, generalizaciones, métodos y procesos. Ok, con memorización de datos no me estoy refiriendo a que ustedes memoricen datos en sí, sino que, por ejemplo, si a ustedes les pregunto cuánto es el porcentaje de pobreza actualmente en Guatemala, entonces viene a la memoria y ustedes dicen, de pobreza es aproximadamente el 60%. Ya da una noción, es alto el porcentaje de pobreza en Guatemala. Ok, por ejemplo, otro, ¿cuánto es la tasa de crecimiento actualmente en Guatemala? Y ustedes vienen y ustedes indican, aproximadamente es entre el 3 y el 4%. Entonces ya da una noción de cuál es el porcentaje de crecimiento en el país. Otro dato importante, si alguien les pregunta cuál es la inflación actual de Guatemala, fíjate que es del 9.68%. Entonces ya da una noción, ya están llegando a los 2 dígitos. Y fíjate que en mi país, me refiero no a la memorización que ustedes, tanta población, tantos millones de tal edad, no, sino los porcentajes en sí que nos puedan ayudar a poder llegar a comprender y enlazar esas variables. Principios y generalizaciones, ¿sí? En métodos y procesos. Esos son fundamentales. ¿Por qué? Porque esos principios que hemos adquirido o que se han obtenido desde un inicio, en base a los datos, pues nos van a dar una guía. Por ejemplo, dice, definir, describir e identificar los verbos. Hay una, aquí lo tienen hasta acá abajo, donde dice evaluación, la taxonomía de Bloom. Ahí nos da los verbos y la conjugación de verbos que podemos hacer con los objetivos. Luego, ya con esta presentación terminamos. La comprensión, capacidad para captar el sentido directo de una comunicación o un fenómeno. Entonces, esta comprensión nos va a ayudar a explicar, a interpretar, reconocer y comparar los resultados. Tengo una presentación de cómo vamos a hacer un ejercicio de forma grupal. Se les va a dar una base de datos y ustedes van a interpretarlos. ¿A través de qué? De cuadros, gráficas o análisis que ustedes realicen. Y ahí nos vamos a dar cuenta que muchos grupos o muchas personas vienen y solamente analizan lo que nos dice la gráfica. Por ejemplo, decirles una gráfica, que el 51% de población guatemalteca son mujeres, el 49% son hombres.
Ya lo dice en la gráfica, porque identifica el 51% mujeres y el 49%. Ya lo dice ahí. Y venimos y creemos que en el análisis, describimos lo mismo, y ese no es un análisis. Yo les indiqué de que había que hacer esa comparación, ya sea con antecedentes, con estadísticas, para ver si, es hacer esa comparativa. Ese es realmente un análisis. La forma de explicar, interpretar, reconocer y comparar. ¿Sí? Entonces, en el objetivo, lo que tenemos que hacer es, en un pequeño párrafo, identificar el objetivo, pero tenemos que explicarnos qué es lo que queremos hacer, qué objetivo es el que nosotros necesitamos para llegar a resolver ese problema, interpretarlo, reconocerlo y compararlo. La aplicación, ¿sí? Capacidad para utilizar el conocimiento en situaciones nuevas y concretas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos realizando nuestros objetivos, tenemos que entender en dónde estamos ahora, cómo estaba antes, porque ya los antecedentes los vamos a saber. Y entonces, ¿qué se espera? Y si en los objetivos, en ocasiones se identifica qué es lo que se va a resolver, qué es lo que se va a desarrollar, qué es lo que se va a demostrar, elaborar, utilizar, realizar y preparar y aplicar. Ahí lo dice, ¿sí? Y esta presentación se les va a compartir. También tenemos que utilizar la síntesis, la capacidad para juntar partes analizadas que forman un nuevo todo. ¿Por qué? Porque en el objetivo general, lo que nosotros tenemos que hacer de forma general, agregar ahí los específicos. No pueden ir separados. Y en muchas ocasiones los compañeros hacen un objetivo general y los específicos nada que ver. Creo que tengo un ejemplo ahí de una persona que me entregó los objetivos y no estaban integrados dentro del general. Creo que lo tengo. Si lo tengo y lo encuentro, el día miércoles se los enseño. ¿Y por qué nos va a ayudar esa síntesis? Para poder elaborar, diseñar, construir, crear y organizar la forma de trabajo que vamos a hacer. ¿Ya? Eso sí tenemos que tenerlo claro. Una organización ordenada en nuestro trabajo. Porque no podemos iniciar con datos que ya sepamos que son el resultado. Entonces, ahí ya tergiversa toda la investigación que podamos hacer. Evaluación sirven para juzgar el valor del material para un propósito determinado. Cuando ustedes terminen sus objetivos, vuélvanos a leer, reúnanse y piensen, pero este no me va a resolver ese problema. Este lo tengo que direccionar de mejor forma. Y por eso ustedes acá lo indican en los ejemplos de juzgar, criticar, cuestionar, valorar, defender y estimar. Y los verbos me los va a dar la taxonomía de. Con esto termino, no sé si tienen alguna duda. ¿No? Bueno, entonces ha sido todo por el día de hoy. Que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos el día miércoles.